Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maríajo. Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros un experto oncólogo que todos conocéis en el tratamiento de los tumores genitourinarios, el doctor Ricardo Sánchez Escribano, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Bienvenido, Ricardo, a este podcast. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de vejiga presentados en esta edición del Congreso Americano que se ha celebrado del 2 al 6 de junio en Chicago. Ricardo, ¿qué destacas del Congreso en carcinoma urotelial? Pues empezando por la enfermedad no musculoinvasiva, en forma de póster se presentaron los datos iniciales del estudio RESEC, orientado a mejorar la calidad de la RTU y por ende los resultados de la misma en el control de los tumores no músculo invasivos. Se presentaron datos de 4.597 pacientes revisados en 187 hospitales a nivel mundial, en los cuales se observó que en un 75% de los casos se incluía la musculatura detrusora en la muestra y en un 42% habían recibido tratamiento de quimioterapia intravesical posoperatoria. En el análisis multivariante se objetivó que las variaciones en resultados no solo eran debidas a factores tumorales o de pacientes, sino que también existían otros factores que implicarían diferencias en cuanto a la práctica quirúrgica. En forma también de póster se presentaron los resultados preliminares del estudio EV104, un estudio de fase 1 sobre el uso intravesical de enfortumab vedotin. Con datos sobre 6 pacientes de la fase de búsqueda de dosis, solo uno de ellos había completado el tratamiento previsto de 4 dosis. 3 de 5 presentaron respuesta completa y no se objetivó toxicidad sistémica, lo cual abre la posibilidad a un nuevo tratamiento intravesical con enfortumab vedotin. Sobre enfermedad musculoinvasiva localizada, en la sección de comunicaciones orales se presentaron los datos del análisis final a 5 años del estudio VESPER. Este es un estudio fase 3, académico, francés, del grupo GETUG, que comparaba el estándar de 4 ciclos de cisplatino gemcitabina en régimen adyuvante o neoadyuvante frente a 6 ciclos del régimen MVAC dosis densas en pacientes con cáncer de vejiga más de T2 N0M0 en neoadyuvancia y más de T2 N positivos M0 en adyuvantes. Su objetivo primario era la PFS a 3 años, siendo los secundarios la supervivencia global y el tiempo a la progresión. Aleatorizó 437 pacientes, la mayoría en indicación neoadyuvante, el 88%, 245 en el brazo gemcitabina cisplatino y 248 en el brazo MVAC dosis densas. El 60% recibieron los 6 ciclos previstos en el brazo experimental y el 84% en el de cisplatino gemcitabina. Las cistectomías se practicaron en el 91 y 84% de los pacientes respectivamente. Los datos del objetivo primario, PFS a 3 años, se presentaron en ESMO 21 y fueron publicados posteriormente en el Journal Clinical Oncology. Si bien no fueron estadísticamente significativos para la población general, sí demostró beneficio para el grupo neoadyuvante. 69 versus 58% de PFS a 3 años con una hazard ratio del 0,68. En la presentación a cargo del Dr. Pfister se comunicaron los datos de supervivencia global a 5 años, con una diferencia a favor de la rama de dosis densas de MVAC de 66% versus 57%, con un hazard ratio de 0,71. Se observaron diferencias en resultados según la exposición a platino, obteniendo los mejores resultados aquellos pacientes que recibían más de 4 ciclos. En cuanto a toxicidades, el brazo experimental demostró mayor astenia, anemia y eventos digestivos. El estudio VESPER refuerza pues el empleo de las dosis densas de MVAC como una alternativa en neoadyuvancia para pacientes seleccionados con buena situación funcional, platino elegibles y con uso de factores estimulantes de colonias profilácticos. También como comunicación oral se presentaron los resultados del estudio SWOG S1011, un estudio fase 3 para dilucidar el valor de la linfadenectomía extendida, es decirse, ilíaca interna externa obturatrices, que supone la linfadenectomía convencional, asociando además presacros, ilíaca común y aortocabos distales.
frente a la convencional. Se incluyeron pacientes con enfermedad T2, T3, N positivos o negativos, pudiendo haber recibido quimioterapia neoadyuvante o adyuvante. La randomización se realizaba de forma intraoperatoria para descartar que hubiera enfermedad más allá de N1. Se incluyeron 620 pacientes, 315 al brazo estándar y 305 en el experimental, y el estudio demostró mayor número de ganglios totales y mayor de N positivos, sobre todo los T3, en el brazo experimental, sin objetivarse diferencias en el desenlace principal de supervivencia libre de enfermedad, ni supervivencia global. El brazo experimental presentó una mayor incidencia de morbilidad posoperatoria, anemia, infección urinaria, trombosis. Con los resultados de este estudio y los del europeo LEA, también negativos, se demuestra la futilidad de la linfadenectomía extendida en cáncer de vejiga músculo-invasivo. También quiero destacar en esta sección el estudio PROF 302 presentado en forma de póster, en el que se evaluaba un estudio fase 2 en que se evaluaba el empleo del inhibidor de FGFR infigratinib frente a placebo como terapia adyuvante en pacientes intervenidos, sometido a quimioterapia neoadyuvante o platino inelegible o que rechazaban platino, portadores de alteraciones de FGFR3, ya fueran mutaciones, fusiones o reordenamientos. Su principal objetivo, supervivencia libre de enfermedad, medido por investigador. El estudio resultó fallido por un lento reclutamiento al no alcanzar el N objetivo, ya que de 617 pacientes cribados, solo 119, un 19%, pudieron seleccionarse, demostrando la dificultad de realizar estudios en población FGFR mutada precoz. A mí el estudio Vesper me deja bastante fría, ¿no? Porque creo que es un estudio con muy buena intención, pero que sea por el diseño, sea por la toxicidad de los 6 ciclos de MVAC, sea por lo que sea, la verdad que el estudio no demuestra su objetivo principal, que es la mejoría en PFS, ¿no? A 3 años de dosis densas de MVAC frente a Cisgem. La verdad que aquí hay mucha polémica. Yo creo que el 50% de los oncólogos creen que es mejor dosis densas de MVAC, el otro 50% no. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que el estudio refuerza, bueno, yo creo que lo has dicho, ¿no? Que refuerza un poco esa opinión de que dosis densa de MVAC es mejor, pero ¿todos los pacientes deben utilizar ese esquema o hay margen para Cisgem también? ¿Qué opinas? Por supuesto. Hombre, yo creo que, francamente, si podemos utilizar un régimen de quimioterapia, el más apropiado debería ser dosis densas de MVAC, porque al final la diferencia en toxicidad no es tan importante, teniendo en cuenta que MVAC tiene un uso obligado de factores estimulantes de colonia. Quizá por ahí elimina pues, los mayores riesgos sobre todo de morbilidad y toxicidad severa. Otra cosa está en el número de ciclos. En mi experiencia, los pacientes difícilmente aguantan más de 4 ciclos, porque es un régimen bastante intensivo y, pues bueno, sobre todo no aplicable quizás al 60%, te diría, de los pacientes, sobre todo todos aquellos que no tienen una buena función renal, los que no tienen un buen estado general para poder tolerar este tratamiento. O sea, que tú te quedas tranquilo en aquellos pacientes que puedes utilizar dosis densas de MVAC, utilizas siempre como elección, pero que en aquellos pacientes que no puedes, utilizas platino gemcitabina. Básicamente, aunque la verdad es que los que no puedo utilizar platino gemcitabina probablemente ni siquiera utilizo tratamiento neoadyuvante. Son pacientes que a lo mejor, pues eso, ya van a ser platino ineligibles y a lo mejor van a tener que primar el uso de la cistectomía upfront, ¿no? Y luego el tratamiento adyuvante. Eso siempre que sea una situación de neoadyuvancia electiva. Es decir, que es un paciente que se pueda operar de entrada. Yo creo que, como dice Bego, no podemos decir que es mejor. Aquí hay opiniones, ¿no? Hay gente de dosis densa, hay gente de platino gemcitabina, ¿no? Que al final también es la experiencia en un régimen y que te puedes también quedar tranquilo si utilizas cisplatino gemcitabina, ¿no? Sí, yo creo que también el otro mensaje es las dosis de platino. Ahí también hay datos, pues eso, que nos hablan de que los pacientes deberían recibir un mínimo de 4 dosis. Decía que al final los ensayos clínicos actualmente en marcha, el brazo control es Cisgem, ¿no? Complicado también poner un brazo control con dosis de MVAC, pero bueno, yo creo que ambos regímenes son buenos siempre y cuando los sepas usar y, como tú dices bien, al final lo importante es la densidad de dosis, ¿no? del cisplatino. En aquellos pacientes que a partir del tercer ciclo hacen mucha toxicidad, ¿qué hacéis? ¿Paráis? Sí, yo lo que hago ya, si el tercero
han tenido ya alguna complicación, se va al quirófano, porque tampoco vas a retrasar ya más la cistectomía. Y la verdad es que la tasa de respuestas completas, que además lo he revisado hace muy poco, pues está por encima del 30%, con lo cual, pues bien. Bueno, yo creo que pasamos, ¿no? Avanzada. Bueno, pues en enfermedad avanzada, la presentación principal se hizo en forma de Late Breaking Abstract, que fue la comunicación del estudio TOR de fase 3, donde los pacientes con fase avanzada o enfermedad avanzada que habían recibido tratamiento de quimioterapia y de inmunoterapia previa, pues a la progresión se les hacía primero la determinación de mutaciones de FGFR y si resultaban positivos se les ofrecía participar en el estudio y se seleccionaban a tratamiento con erdafitinib versus la quimioterapia a elección del investigador, donde se incluían pues la vinflunina, taxanos y demás. En este estudio se reclutaron 219 pacientes y es un estudio positivo en el cual la diferencia de supervivencia global, que era el objetivo principal, es de 12.7 meses versus 7 para el brazo experimental y en DFS de 5.2 versus 2 meses. La tasa de respuesta también resultó bastante significativa, de 45.2% versus 11.5% en el brazo de quimioterapia. Con lo cual, un estudio positivo y que, bueno, pues da una nueva opción terapéutica a los pacientes portadores de alteraciones en FGFR. Bueno, pues la toxicidad es la que ya se conocía un poco de estos tratamientos, sobre todo la hiperfosfatemia, hasta un 20% de toxicidad ocular con la retinitis serosa, toxicidad ungueal, cutánea, que como se nos ha contado, pues son toxicidades que si bien son en grado bajo, suelen ser bastante mantenidas y que incordian bastante a los pacientes. Y en general, pues no se produjeron eventos de muerte tóxica y ese es un poco lo del estudio TOR. Bueno, yo creo que al final, bueno, el TOR es un estudio positivo. Yo creo que bueno, los datos son buenos, es estadísticamente significativo. La pregunta, como siempre, es que, claro, como todos los estudios van saliendo resultados, como ya tenemos otros resultados de estudios previos, resulta que ahora tenemos enfortumab vedotin, que no sabemos cuál es su beneficio en los pacientes que tienen alteraciones de FGFR, no sabemos si es mejor o no lo es. Y luego también está avelumab de mantenimiento, que en este estudio tampoco se incluyeron pacientes que no habían progresado a platino y que estaban en respuesta y recibían avelumab de mantenimiento, ¿no? Entonces, finalmente, ¿dónde vamos a situar el fármaco? Estamos pendientes de la otra cohorte del TOR, que no sabe, va a salir en ESMO, pero no sabemos resultados. La pregunta es, cuando tengamos un paciente que progrese a inmuno de mantenimiento o inmuno de segunda línea, Ricardo, tendremos que elegir entre enfortumab vedotin o FGFR en pacientes mutados. ¿Cómo vamos a elegir? Que es la pregunta que yo me planteo, ¿no? ¿De qué manera puedo ayudarme a elegir? No sé si hay... Bueno, la primera respuesta es obvia. Lo primero que tenemos que hacer es, desde luego, los pacientes, sobre todo ya desde enfermedad avanzada, tenerlos testados para saber si tienen la mutación o no, si van a ser candidatos o no a este tratamiento. Luego lo de la ubicación, como tú dices, pues es un asunto peliagudo. Bien es cierto que sí que hay algún dato de enfortumab vedotin en pacientes con mutaciones en FGFR que se ha analizado a nivel post-hoc y no parece que respondan peor ni mejor al enfortumab vedotin. Sí que podríamos primar enfortumab vedotin quizás en ese paciente más sintomático porque puedes tener algún dato de que las respuestas sean quizás más dramáticas con enfortumab vedotin, pero también tendremos que guiarnos de toxicidades previas. Si el paciente ya viene presentando una neuropatía periférica, pues probablemente va a ser más orientativo irnos hacia erdafitinib, ¿no? Y eso es lo que te puedo yo contar. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Pasa que es verdad que el ERDA es la típica toxicidad que no es grave, ¿no? Pero la calidad de vida de los pacientes es tremenda, ¿no? Lo mal que lo pasan. A mí por eso a veces el erdafitinib me deja un poco fría, porque creo que el tiempo que dura la respuesta con la calidad de vida que perciben los pacientes, pues no creo que esté bien equilibrada, ¿no? No sé tu opinión. Sí, ese es el tema que tenemos, ¿no? De la brevedad de la duración de las respuestas. Pero bueno, eso quizás se pueda responder, y ahora hablaremos algo de ello, con la combinación de agentes. Hombre, yo creo que como muy bien has dicho, yo creo que hay que testar a los pacientes en enfermedad avanzada para tenerlos ya seleccionados y a ver qué ocurre con la otra cohorte, porque yo creo que es verdad que el paciente mutado tiene una línea adicional y parece también apetecible utilizar en secuencia siempre que te lo permitan, claro.
Lo que no sé es, como dice Bego, si posicionados ahora mismo los dos en tercera nos van a dejar usar o uno u otro. No sé lo que pasará. Seguramente, ¿no? Porque además yo creo que la tercera línea es clave porque ya a muy pocos pacientes realmente están bien y van a responder de manera significativa a una tercera línea de los que llegan, que el problema es que los que recaen a la segunda hay un porcentaje muy importante, ¿no? Que no pueden recibir nada. Entonces, ¿cómo vas a elegir o cómo vas a seleccionar esa tercera? Yo creo que es clave porque llegar a una cuarta va a ser muchísimo más complejo, ¿no? Yo creo que lo bonito es que estemos hablando de precisamente terceras líneas en vejiga. Y eso significa que vamos avanzando y vamos dando pasos. Y sabremos a ver cómo lo organizamos, pero de momento yo creo que es un gran avance. Sí, yo estoy de acuerdo. Continuamos si quieres. Bueno, también se presentó el estudio fase 2 NORSE, en el que pacientes con cáncer urotelar avanzado y resecable metastásico, platino inelegible y con mutaciones de FGFR se aleatorizaban a recibir el inhibidor FGFR erdafitinib versus la combinación de erdafitinib con el inhibidor de PD-1 cetrelumab, siendo el objetivo principal la tasa de respuestas y la seguridad. Se incluyeron 89 pacientes, 44 en la rama ERDA y 45 en la de combinación. Las características poblacionales respondían bien a la de una población de vida real, de mal pronóstico, con un 30% de pacientes SECOV2, 84% con metástasis viscerales. La mayoría presentaban una expresión de PD-1 baja. Y bueno, los resultados del estudio fue que se obtuvo una tasa de respuesta del 44.2 para la monoterapia, similar a los resultados que ya hemos hablado del fase 3 TOR, y de un 54.5% para la de combinación. La mediana de PFS fue de 5.6 versus 11 meses y la de supervivencia global de 16.2 versus 20 meses respectivamente. En cuanto a los efectos adversos, lo que ya hemos contado con respecto al estudio TOR, fundamentalmente debidos al erdafitinib, con la hiperfosfatemia, alteraciones cutáneas ungueales, toxicidad ocular, y se presentó un evento de muerte tóxica, en este caso atribuible al cetrelumab, por un caso de neumonitis. En fin, esto nos abre la puerta a que la combinación de agentes de anti-FGFR con inhibidores del checkpoint puede tener un potencial papel en mejorar la profundidad y la duración de las respuestas. Otra comunicación oral relevante fue la presentación de los resultados a casi 4 años de seguimiento del estudio EV103 cohorte A, correspondiente a la desescalada de dosis más la cohorte de expansión. El estudio exploraba la combinación de pembrolizumab más enfortumab vedotin en población de enfermedad avanzada platino inelegible. Ya publicado inicialmente en el Journal Clinical Oncology, reportaba una tasa de respuesta del 73.3% con un 93.5% de beneficio clínico. La actualización presentada, con una mediana de seguimiento ya de 47 meses, demostraba una mediana de duración de la respuesta de 22.1 meses, con un 47% de pacientes sin progresión a 24 meses y una mediana de supervivencia de 26 meses, con un 56.4% de pacientes vivos a 24 meses. De nuevo, la combinación de agentes presenta resultados persistentes en el tiempo y esperamos sean refrendados por el estudio fase 3 que está en marcha, que es el EV302. Y también se comunicó un análisis post-hoc del estudio fase 3 INVIGOR 130, que aleatorizaba, pues ya conocemos en un estudio de 3 brazos, en primera línea, atezo platino gencitabina versus atezo, con resultados negativos ya comunicados en ESMO 2020 y publicados en Lancet. En esta ocasión se analizaron los pacientes del brazo quimioterapia atezo versus quimioterapia que mantenían respuesta a 18 meses y continuaban con atezo de mantenimiento, intentando realizar un estudio similar a Javelin Bladder 100. Estudio positivo con avelumab de mantenimiento tras respuesta a quimioterapia de inducción. De nuevo nos encontraron diferencias significativas en supervivencia. A esperar del resultado del NILE, ningún estudio de momento ha demostrado que añadirle inmunoterapia en primera línea a la quimioterapia aporte beneficio en cáncer de vejiga. Bueno, ya pasando a biomarcadores, he destacado en esta sección 4 pósters. El primero referente a la utilidad del genotipado de alteraciones de UGT1A1 como predictor de toxicidad a sacituzumab govitecan en el estudio TROPHY U01, cohorte 1, que no demostró utilidad, como si la puede servir en pacientes que reciben irinotecan. También se presentaron los resultados de un estudio de vida real con pacientes de la Cleveland Clinic sobre el empleo de antibióticos en pacientes con cáncer urotelar avanzado tratados con pembrolizumab, demostrándose el valor deletérea
sobre la supervivencia cuando los antibióticos se recibían en los 60 días previos al inicio de tratamiento, pero no afectaba cuando los recibían una vez iniciada la inmunoterapia. También un estudio con centros canadienses y alguno europeo del norte demostró la utilidad del análisis de mutaciones de FGFR en muestras de DNA tumoral circulante de pacientes con cáncer urotelial avanzado, demostrando una capacidad un 9% superior de detectar portadores sobre el análisis en tejido, con las ventajas obvias del análisis sobre sangre periférica. Podría suponer una vía de mejora en cuanto a la selección de pacientes para ensayos clínicos con inhibidores de FGFR e incluso su empleo en la práctica clínica. Por último, un estudio italiano sobre pacientes en el ensayo PURE-1 de pembrolizumab neoadyuvante en cáncer de vejiga músculo-invasivo, que demostró el valor predictivo de la respuesta por resonancia siguiendo el score BIRATS, que mejoró la capacidad de otros factores como el estadio clínico, el TMB o el CPS, y en estos pues se ve que la resonancia puede ser un buen marcador subrogado para futuros estudios y debería evaluarse en la selección también de pacientes para terapia preservadora de órganos. Y ahí lo dejamos. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por tu estupendo resumen. Sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast. Muchas gracias a vosotros y a Sogu por la invitación.